grabación y acá se va grabando y después lo meto en el Filmora y lo edito, va a editarlo, lo voy a subir como está, pero si hay alguna parte específicamente que quiero sacar, la elimino y listo. Bueno, entonces ya tenemos la grabación en curso. Les voy a decir lo mismo que les dije a los chicos de primero o tercera. Yo voy a grabar tanto la de ustedes como ya grabé la de CUT de la primera y después grabo la de primero o primera. Y después elijo la mejor. Yo ya sé que la del CUT no es la mejor, porque yo cometí un error en un momento que ya no voy a cometer con ustedes, porque ya lo cometí con ellos. Entonces, cometí un error que por supuesto que después lo reparé en el medio de la clase, pero ya que está, si acá lo voy a hacer bien de una, es mejor que haber cometido el error y haber perdido 5 minutos en el video intentando encontrar ese error, ¿se entiende? Entonces, lo copado de esto es que grabo otra vez en la misma clase, pero dejo la mejor. Así que puede que suba la de primero primera, o puede que suba la de ustedes, o la del CUT. Pero es muy poco probable que la de ustedes salga peor que la del CUT, pero bueno, por las dudas. Las 3 clases son iguales, pero bueno, subo la que quede mejor. Bueno, arranquemos chicos entonces, efectivamente. Vamos a venir acá, vamos a empezar a resolver esta situación disparadora, ¿sí? La idea de hoy es trabajar un poco con modelos lineales mezclado con un poco de física, con esto de las ecuaciones de MRV. Acá está por qué no me molesta que entren tan tarde, pero bueno. Intentan entrar a tiempo, chicos, porque se interrumpe la clase todo el tiempo, si no. Entonces, la cuestión... ¡Ay, no te la puedo creer! Bueno, la cuestión es resolver esta situación problemática, ¿sí? En donde se va a vincular con modelos lineales, que es lo que venimos trabajando, pero también se va a vincular con las ecuaciones horarias en física, y a su vez lo vamos a después vincular con una vuelta de rosca con los sistemas de ecuaciones lineales, como para que vean que ahí tenemos 3 contenidos curriculares, uno de física y 2 de matemática, que se pueden relacionar al mismo tiempo, ¿sí? Ahí están viendo todos bien que están compartiendo la pantalla. Sí, sí. Sí, se ve bien. Perfecto. Tengo que dejar de tocar esto y empezar a tocar solo este. Bueno, arranquemos entonces. Fíjense que dice, 2 amigos, Franco y Martín, están viajando en sentidos opuestos por la ruta 197. Es decir, podemos interpretar que uno viaja para allá, supongamos, y que el otro viaja para el otro lado. ¿Sí? En sentidos opuestos. Después vamos a ver cuando veamos un poquito, solo un poquito de vectores, vamos a ver que el sentido y la dirección no es lo mismo, ¿sí? Una recta tiene dirección pero no tiene sentido, en cambio un vector tiene ambos. Pero bueno, más allá de eso, dicen sentidos opuestos, así que si uno va para allá, el otro tiene que ir para allá. Si uno va para allá, el otro tiene que ir para allá, ¿sí? Opuestos no es diferente, sino literalmente para el otro lado, ¿sí? Uno de ellos viaja en colectivo con una velocidad media de 40 km por hora. Fíjense que dice velocidad media. Velocidad media significa que obviamente el colectivo nunca viaja a la misma velocidad todo el tiempo, a nivel realista, ¿no? Capaz que viaja a 40 cuando va por las calles internas, hasta 30 cuando va por calles internas de, qué sé yo, de acá de La Paloma, el 721-3, qué sé yo. Pero cuando agarra ruta puede agarrar 50, puede agarrar 40, bueno, no puede agarrar tanto igual, ¿no? Pero bueno, 40 supongamos, pero después va frenando en cada parada. O sea, lo que uno hace es calcular en realidad cuánto estaría tardando de un punto A un punto B, cuánto tiempo tarda y cuánta distancia recorre, y ahí puede decir más o menos la velocidad, si fue constante, de cuánta cantidad. Entonces acá dice velocidad media como para decirte, bueno, en total, si hiciéramos un promedio y sacáramos la velocidad media, iría a 40 km por hora, ¿sí? En cambio, el otro amigo va en auto. Lo que ellos quieren es calcular a qué velocidad debería viajar Martín, que es el que va en el auto, para que los dos lleguen al mismo tiempo a ver una obra de teatro alabada por la crítica. ¿Por qué aclaré la parte alabada por la crítica ahí? Porque no quieren llegar tarde. Y vieron que las obras de teatro, si vos no llegas a tiempo, te cierran las puertas y no podés entrar a verlas, porque arruinás el clima, digamos, de la función. Entonces, igual que cuando llegas tarde al cine, si bien podés entrar, tenés que ir súper disimulado porque no podés andar rompiendo el clima digamos, de la obra artística que todos están viendo, ¿no? Entonces, como es el caso de musicales importantes, de teatro, todo, generalmente, si llegas tarde, muchas veces no te dejan entrar, ¿sí? Otra persona más. Entonces, este concepto de que los dos están llegando justo a tiempo y quieren llegar juntitos para ya directamente entrar al teatro, ¿sí?
Después nos dice que quieren averiguar a qué velocidad tiene que ir Martín porque él va en el auto y él puede ajustar la velocidad a la que puede ir, más allá de las reglas lógicas, ¿no? De respeto, digamos, de reglas viales y de respeto por el otro, pero él puede ajustar si va a 40, si va a 50, etc. Y nos dice que la velocidad que va Franco, que es la de 40 km por hora, él va a llegar sí o sí a las 12:48, más o menos calculando. Y ambos salieron en el vehículo a las 12, o sea, justo los dos se subieron a las 12 al bondi en el caso de uno y al auto en el caso del otro, perdón, acabo de merendar. Y entonces, por ende, si esos dos salen al mismo tiempo, y sabemos que Franco, haciendo los cálculos matemáticos, va a llegar y 48, queremos suponer que obviamente Martín también va a llegar y 48, porque capaz la función arranca, no sé, y 50, arranca a la 1 y quieren estar justo a tiempo. Y nos dice también que las casas de ambos, o sea, vamos a suponer que obviamente todos estamos simplificando. Recuerden que cuando armamos un modelo simplificamos las cosas. Imagínense que yo le digo, bueno, Franco que se toma el bondi, tiene la parada a 1 cuadra de su casa, entonces hay que restarle 100 metros, ¿se entiende? Para evitar eso decimos que, por ejemplo, Franco se toma el colectivo en la parada que justo está frente de su casa. ¿Queda claro? Es todo para minimizar, obviamente, y modelizar más fácilmente esto. Por supuesto que se pueden tener en cuenta otras variables, otras posibilidades como la que acabo de decir recién como ejemplo, pero bueno, está hecho para que sea sencillo, ¿sí? Las dos casas entre sí se encuentran a 80 kilómetros de distancia. Entonces lo que podríamos decir, por ejemplo, es que de acá va a salir, por ejemplo, Franco, y de acá va a salir Martín. Y los dos van a ir en la misma línea. Por supuesto que lo dibujé en diferentes líneas para que no se pierdan cada uno, pero si no lo pueden dibujar en la misma línea, ¿sí? Hacen así, a uno lo hacen que va para allá, y a otro lo hacen que va para allá. Es lo mismo, ¿sí? Lo que sabemos es que en algún punto, no sabemos en qué punto exactamente, si quieren acá lo uno un poquito más. No sabemos en qué punto exactamente, pero por algún punto en particular ellos se van a cruzar, donde él va a parar con el auto y va a bajarse y la otra persona se va a bajar en la parada justo enfrente del teatro. Eso podría ser más acá, más cerca de Martín, o sea que Martín viaje menos y Franco viaje más, o al revés, ¿se entiende? Así que de forma arbitraria voy a poner la cruz acá. No la quiero poner en el medio, porque poniéndola en el medio mi mente se puede confundir y creer que efectivamente los dos hacen la misma distancia, ¿sí? Pero eso no lo sabemos, nosotros realmente no sabemos si el lugar justo se encuentra en medio de los dos o más cerca de uno que del otro. Así que vamos a suponer lo más probable, y es que no estén a la misma distancia del teatro, ¿sí? Por lo tanto, acá lo que tendríamos es lo que se conoce como X de encuentro en el respectivo tiempo de encuentro, ¿sí? Porque recuerden que ahora lo vamos a ver con las ecuaciones horarias, por eso les pregunté si lo habían visto. Si no habían visto las ecuaciones horarias, íbamos a usar este problema para disparar en las ecuaciones horarias, es decir, para introducirlas. Y a su vez, vamos a estar haciendo esto como gráficas de funciones lineales, haciendo modelos lineales, ¿sí? Pero esperen que volvió mi gatito, que está inquieto y me quiere estar a upa. ¿Qué crees, mi amor? Acostate ahí. Ahí está. Entonces, hasta ahí venimos bien, vamos interpretando la situación. Después nos dan datos, por supuesto. El dato este de Franco es que él viaja a 40 kilómetros por hora. Podemos interpretarlo como una velocidad constante, más allá de que sea la velocidad media, en un MRU, ¿sí? Y después tenemos que a la velocidad a la que va Franco, él va a terminar llegando a las 12:48. Y me dice que ambos salieron al mismo tiempo a las 12. O sea, ambos salieron de su casa a las 12. Vamos a hacer naranja a Martín. Franco va a ser celeste, así que este dato se refiere a los dos. Las casas de ambos se encuentran a 80 kilómetros de distancia respecto una de la otra. A eso se refiere, ¿sí? Así que este 80, vamos a ver de qué lado lo voy a interpretar, ¿sí? Las preguntas del problema son: ¿a qué velocidad debe viajar Martín en el auto para llegar al mismo tiempo que su amigo? Que es la primera interrogante, para que él pueda llegar a tiempo. Y ¿a cuántos kilómetros del teatro se encuentra cada una de las casas? Porque no sabemos cuál está más cerca, cuál está más lejos, o si están en la misma distancia.
Entonces, ¿qué se les ocurre hacer primero? Sabemos que acabamos de anticiparnos en que tenemos que utilizar las ecuaciones horarias. ¿Alguien se acuerda de memoria la ecuación horaria de física? Del MRU, ¿no? Nosotros lo vimos ayer recién eso. Bueno, no importa, está bueno que lo hayan visto justo ayer, porque justo yo vengo con esto, les propongo hacer un link entre los dos temas, así que les ayudo un poco a entenderlo. Ecuación horaria del MRU. ¿Alguien se la acuerda? ¿O alguien la tiene por ahí como para decírmela? La tengo anotado. Yo la tengo. Bueno, a ver, ¿cuál es? Posición final. Posición final, yo le voy a poner como XF, no sé cómo lo ponen ustedes. Posición final es igual a... Velocidad por tiempo, ¿no? por variación de tiempo. Ujú. Por no más. No, más X sub 0. Posición Claro. final, posición inicial. Perfecto, bueno, la podemos escribir así o la podemos escribir generalmente como posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. No importa el orden porque es una suma, ¿sí? Esta es la ecuación horaria del MRU. Fíjense que las variables que se involucran son la posición final del objeto, la posición inicial del objeto estudiado, en este caso serían los autos, el auto y el colectivo, la velocidad constante a la que ese vehículo se mueve, en este caso, y la variación del tiempo que hay entre que sale y llega. O sea, esa variación, ese tiempo que tarda en llegar de un lugar al otro. En este caso, si lo piensan, ninguno quiere llegar a la casa del otro. Franco quiere llegar hasta el punto de encuentro, que es el teatro. O sea, acá sería el teatro. ¿Sí? Y Martín también quiere viajar para allá y encontrarse con su amigo en el teatro. ¿Sí? En sentidos opuestos. ¿Hasta ahí venimos bien? Sí, sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Entonces vamos a intentar crear, ¿sí? Vamos a intentar reemplazar los datos que conocemos para poder encontrar las dos ecuaciones horarias de ambas personas. Y vamos a ver que una está mucho más fácil de encontrar que la otra, porque hay más datos, ¿sí? Los mismos colorcitos ahí nos indican que hay mucho más datos de Franco que de Martín. Y vamos a poder armar las dos. Así que le vamos a poner un nombre. Si en vez de ponerle posición final, por ejemplo, le voy a poner posición final de F, de Franco, o de Martín, ¿sí? Como para hacerlas específicas. Entonces vamos a sacar las dos ecuaciones horarias. Vamos primero con la de Franco, que está más fácil. Bueno, ¿cuál es la posición final de Franco? ¿La sabemos? ¿Sabemos cuál es el recorrido final que va a hacer Franco desde que sale de su casa hasta que llega al teatro? ¿A las 12:48? No se sabe. No lo sabemos, no es el tiempo. No sabemos la posición. Recuerden que esto es una posición. Estas son unidades de posición. Van a estar escritas en metros, o en kilómetros, o en centímetros. Posiciones dadas por distancias, ¿sí? En cambio, la variación del tiempo acá va a estar escrita en segundos, en horas, en minutos, etc. Y la velocidad puede estar escrita en metros sobre segundos, en kilómetros por hora, etc. En este caso particular, por cómo está dado el problema, fíjense que todo el tiempo habla de velocidades en kilómetros por hora y el tiempo en horas. Entonces vamos a estar trabajando con nuestra ecuación horaria con las unidades de kilómetros por hora para la velocidad, el tiempo en horas y la distancia en kilómetros. Si llegamos a trabajar con una velocidad en metros sobre segundos, vamos a tener que trabajar con un tiempo en segundos y con una distancia en metros. ¿Queda claro? Siempre tienen que estar vinculadas esas unidades de unidad de medida. Si no están vinculadas, hay que hacer pasajes previos antes de empezar a utilizar la fórmula, ¿sí? Entonces, empecemos a reemplazar los datos. Entonces, como dijo recién un compañero por ahí, no tenemos la distancia final que va a ser, o sea, la posición final que va a tener Franco. Porque nosotros no sabemos la distancia que tiene Franco hasta el teatro, ¿sí? Así que esa sigue siendo una incógnita. Vamos a ponerle así. Posición final y voy a poner entre paréntesis de Franco. ¿Está bien? Eso significa posición final de Franco, ¿sí?
¿A qué velocidad va Franco? 40 kilómetros por hora. A 40 kilómetros por hora. Más allá de que digamos por hora, en el lenguaje cotidiano, fíjense que en realidad es kilómetros dividido horas, ¿sí? Pero uno le dice por horas. Multiplicado por la variación del tiempo. ¿Sabemos cuánto tarda esta persona en llegar a su posición final al teatro? 48 minutos. 48. O sea, y fíjense que los dos salen a las 12, o sea que sí puedo garantizar que tanto Franco como Martín viajan durante 48 minutos, ¿está bien? Pero recordamos lo que dije recién, yo estoy metiendo lo que sería la velocidad en kilómetros por hora, entonces necesito representar al tiempo en horas, ¿sí? Para poder manejar siempre las mismas unidades de medida. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para transformar estos 48 minutos en unidad de tiempo horas? Una regla de 3 simple. Perfecto, sabemos todos que, esto es un cálculo auxiliar, ¿sí? Sabemos que una hora, ¿sí? Son 60 minutos. Por lo tanto, X horas, que no sé cuántas son, van a ser estos 48 minutos. De esta forma voy a pasarlo de minutos a horas y voy a poder representar bien la ecuación horaria con las unidades correctas. No puedo mezclar unidades, ¿está bien? Entonces, en este caso, la regla de 3 se resolvería 48 por 1 dividido 60. 48 por 1, 48 dividido 60, así que 48 dividido 60. Si hacemos la cuenta, fíjense 0,8. que nos da, ¿cuánto? 0,8. Perfecto, 0,8. Así que la respuesta es 0,8 horas. Perdón que me ría, pero es que mi gato se me está metiendo por atrás en la espalda. ¿Qué querés, mi amor? Estoy dando clases. ¿Dónde querés meter esa cabeza? Vení. Charlie, me vas a hacer doler la espalda. Vení. Vení, pa. Vení. Pesadito que sos. Quédate ahí. Quédate ahí. Tranquilito, quédate. Bueno, sigo. ¿Ves? Esto es una de las cosas que puedo sacar con el dedito, pero no me voy a acordar en qué momento está y va a quedar. Se va a escuchar mi gatito haciéndome algo. Entonces, 0,8 horas, ahora sí lo puedo reemplazar en la variación del tiempo. Recuerden que en realidad variación del tiempo, sí, vamos a hacer una aclaración acá de nivel físico, que no solamente es en física, en matemática también existe la variación, por ejemplo, de en lo que es el cociente incremental en derivadas, que es algo que se ve en segundo para las personas que hacen física en este caso. Uno habla del cociente incremental y es distancia de x, distancia de y distancia de x. Bueno, ese también se usa el triangulito. Cada vez que usamos la variación matemática, física o lo que sea, usamos ese triangulito que es el delta para referirnos. Entonces, hay que entender que variación del tiempo no es lo mismo que decir tiempo. Si yo pongo solo la t, estoy dando un tiempo específico particular, específico de un determinado momento. Variación del tiempo lo que hago es calcular el tiempo final menos el tiempo inicial. Lo que pasa en este caso es que los dos salen al mismo tiempo, ¿o no? Entonces podríamos considerar que cuando salen en el tiempo inicial va a ser tiempo cero. ¿Está bien? Y lo que yo no estaría y el tiempo final sería este 48 minutos, que es 0,8 horas. Entonces, al fin y al cabo, la variación del tiempo me termina quedando 0,8 menos 0, 0,8 horas. Entonces voy a directamente reemplazar el 0,8 horas. ¿Queda claro? Pero variación del tiempo es la final menos la inicial. Pasa que en este caso la inicial de ambos, que es al mismo tiempo, es 0. Es como que toco y empiezo a cronometrar cuando están en 0, cuando arrancan, ¿sí? Entonces directamente en variación del tiempo voy a poner los 0,8. Y finalmente la posición inicial. Acá es muy importante que tenemos que establecer un sistema de referencia, ¿sí? Fíjense que la posición inicial de ambos a nivel estricto, no a nivel matemático o a nivel físico, a nivel gráfica, no, a nivel lógico de la vida, los dos empiezan de cero. Es como decirte, bueno, yo salgo de mi casa, considero que cuando salgo de mi casa empiezo a recorrer los kilómetros. Lo mismo piensa Franco y lo mismo piensa Martín. Pero en física ocurre algo muy importante, y es que cuando hay más de un objeto de estos que son en movimiento vinculados, uno tiene que establecer
en uno de ellos lo que se llama el sistema de referencia y poner a uno de ellos en ese valor 0, pero al otro no. ¿Está bien? Entonces es importante que definan a quién le vamos a poner la posición 0, a Franco o a Martín. Y yo la verdad es que pondría el sistema de referencia en Franco, porque Franco tiene todos los datos habidos y por haber que necesito. ¿Está bien? En cambio Martín no, a Martín le tengo que calcular un par de cosas. Entonces la posición inicial de Franco la vamos a poner como 0 kilómetros y la ecuación de Franco ya se resuelve por sí sola. ¿Está bien? Fíjense que tenemos la velocidad multiplicada por el tiempo más 0. Puedo tranquilamente calcular la posición final de Franco, ¿sí? O sea, cuántos kilómetros va a recorrer desde su casa hasta el teatro. ¿Queda claro, sí? ¿Está bien? Lo voy a aclarar acá que... Yo no entendí, profe, ¿Qué pasó? no entendí eso de por qué hay que ponerle velocidad inicial 0 a uno y al otro no. Digamos, la lógica dice que los dos salen al mismo tiempo, ¿o no? Sí, perfecto. Ahora vamos a ver que hay dos situaciones acá. Hay dos formas de resolverlo que van a ser válidas. En una vamos a poner el sistema de referencia, por ejemplo, en Franco. Podríamos haberlo puesto en Martín, pero voy a ponerlo en Franco porque es más fácil. Y en el otro puedo hacer lo que decís vos, que considerar que los dos salen en 0, ¿sí? Vamos a hacerlo de las dos maneras para que vean que llegamos al mismo resultado. Pero lo que ocurre es que, no sé, les doy otro ejemplo. Supongamos que voy a decir que Martín y Franco no salen al mismo tiempo, porque acá se complejiza un poco más. Vamos a decir que Martín sale a las 12, pero que Franco sale a las 12:20, o 12:30, que es más fácil de calcular, ¿sí? ¿Qué ocurriría en este caso? Que cuando yo pongo lo de la variación del tiempo, cambia para los dos. Uno va a salir, le pongo el sistema de referencia a Martín, él va a salir del 0,0. Pero Franco estaría saliendo más adelante, o sea, uno estaría yendo así y el otro estaría saliendo de más adelante, ¿se entiende? Porque estaría saliendo y media, no sale al mismo tiempo. Entonces voy a poner que el valor de la t, por ejemplo, del tiempo, se refiere a Martín en el 0,0, o sea, en el 0 de tiempo, pero a Franco en el 0.30, o en este caso 0.5 horas, ¿no? Porque 30 minutos son 0,5 horas. Entonces tengo que marcar a quién le pongo el sistema de referencia. Yo le pongo el sistema de referencia a Franco, le voy a tener que poner a Martín, que salió media hora antes, ¿se entiende? Es decir, voy a tener que... Está. ¿Se Sí, entiende? ahora se entiende. Lo que Sí, digo. sí. Entonces, esto pasa lo mismo, en la distancia pasa lo mismo. Cuando hagamos las gráficas de las funciones lineales, hay alguno de ellos dos, va a salir la función, digamos, de acá. Va a crecer el tiempo, va a aumentar la distancia y va a ser la función así. El otro va a salir de acá, porque está a 80 kilómetros de distancia. Este va a hacer la velocidad hacia abajo, no porque sea negativa en sí misma, sino porque va en la posición opuesta y se van a encontrar acá. ¿Se entiende? En el teatro. Entonces, hay uno que tiene que tener el sistema de referencia y el otro se amolda con ese sistema de referencia. Ahora vamos a ver por qué y lo vamos a resolver igual de las dos maneras. Así que le voy a poner el sistema de referencia en este caso a Martín, a Franco, porque es más fácil, ¿sí? Perfecto. Fíjense que esto ya lo puedo calcular muy cómodamente y nos queda que la distancia recorrida, o sea, la posición final de Franco va a ser igual a hacer esta operación. Este 0 se va y me queda 40 por 0,8. Y si se fijan, 40 por 0,8 les da 32. ¿Sí? Esperen que estoy abriendo la calculadora para mostrarles. Ah, ya estaba abierta, perdón, acá. 40 por 0.8 les da 32. Entonces nos queda 32. Y fíjense acá la importancia de manejar bien las unidades. Este horas se puede ir con este horas, o sea, se simplifica y nos queda la unidad de medida en kilómetros. Lo cual está perfecto porque estoy calculando una distancia. Así que acabamos de calcular, Franco era celeste, acabamos de calcular que Franco va a terminar viajando 32 kilómetros en el colectivo. Por lo tanto, la distancia final que va a ser Franco es de 32 kilómetros. Esperen que acá me quede un poquito corta. Por lo tanto es fácil. ¿Cuál va a ser entonces la distancia final de Martín? ¿Qué cuenta tengo que hacer? 48 sería. Sería 48. ¿Por qué? Y porque yo sé que si los dos se encuentran uno respecto del otro a 80 kilómetros, voy a poner acá arriba,
uno del otro se encuentran a 80 kilómetros. Entonces, si sé que de este tramo de F hasta la cruz son 32 kilómetros, 80 menos 32 me da el tramo de Martín, ¿sí? Entonces, lo voy a poner así, como X final de Martín va a ser igual a 80 kilómetros menos los kilómetros me olvidé el nombre de Franco, casi yo Facundo. Y 80 menos 32, como dijo el compañero, son 48 kilómetros. Entonces, ¿ven que no estaban a la misma distancia uno del otro? ¿Sí? Uno está mucho más cerca. El que va en bondi está más cerca que el que va en auto, lo cual es bastante justo si lo piensan. Entonces, haberlo hecho la cruz tirada para la izquierda estaba bien. Supongamos que ustedes, en vez de hacerlo así, a la cruz la hacían como más tirando para este lado. No importa, pueden borrarla y volver a hacerla para este lado para que visualmente lo vean mejor, o simplemente lo dejan igual. Total, es simplemente un sistema de referencia sencillo. Este es como un esquemita, ¿sí? Esto no es un modelo real gráfico, es simplemente un esquema chiquitito que uno se hace para poder guiarse con los no sé la palabra. Ay, Shani, no me rompas la silla. No rompas la silla. No hagas eso. Digamos, para poder meter, digamos, los valores de todas las cosas que me va indicando el problema. Esto siempre hagan. Este tipo de esquemitas así, háganlo siempre, porque los reguían. Entonces, si uno está a 48 del teatro, en posición opuesta, o sea, el teatro está justo en medio, y la posición final de otros 32, bueno, ya sabemos que la suma da 80 y encaja perfectamente. Por el momento no hay ningún error y lo puedo verificar, digamos, con los cálculos. Bueno, ¿qué más hay que sacar? Porque todavía no respondí ni la velocidad, o sea, no respondí la primera, de qué velocidad debe viajar Martín para que llegue a tiempo con el compañero, con el amigo. Ahora, ¿a cuántos kilómetros de teatro se encuentra cada uno? Ya lo encontramos. Se encuentra 32 y 48, perfecto. ¿Qué se les ocurre? Sí, decime. Fíjese que puso posición final de Martín, 80 menos 32, y abajo pone posición final de Franco. Porque me reconfundí. Es Martín. Muy bien, muchas gracias por avisarme. Me estaba re distrayendo mi gato que me estaba destruyendo todo. Pasa que no lo quiero sacar afuera porque tengo la estufa acá y está calentito. ¿Qué quieres? No podés ahora. Estoy dando Sáquelo afuera, profe. No, no lo voy a sacar afuera. No, igual afuera no me refiero. Yo a mi gato ya después de que se hace de noche no lo saco afuera. No, lo dejo en el living, si no. Pero es que está calentita mi pieza, por eso quiero que esté en la pieza. Me levantó la mano Nancy. Una aclaración, chicos, cuando quieran hacer una pregunta no levanten la mano, hablen directo, porque cuando estoy haciendo digamos, compartiendo pantalla, no puedo escuchar o visualizar bien el tema de levantar la mano. ¿Qué pasó, Nancy? ¿Me querés comentar algo? ¿Seguís sin escuchar? No sabría qué decirte, porque no puedo hacer nada al respecto. O sea, ¿el resto me escucha? Sí, profe. Sí, profe, ¿usted me escucha a mí? Sí, se escucha. Sí, recién pude entrar también y sí, te escucho perfecto, profe. Bueno, la persona que no me escucha, fíjate si salís, si volvés a entrar, te vuelvo a hacer entrar, no sé, porque la verdad es que sería algo más personal de tu computadora a tu celular, porque no te silencié. No silencio nunca a nadie yo. No, aparte en la pantallita de ella le parece otro, y no le parece ni el micrófono ni nada, como que se conecte algo le parece a la chica que no escucha. Claro, debe estar teniendo una conexión mala por internet o por los elementos que está usando para escuchar o hablar. Fíjate, volver a conectarte y te vuelvo a aceptar. Bueno, entonces, profe, eso era de los kilómetros, ¿no? Claro, acá sacamos a qué distancia se encuentra cada una de estas personas. Ahora faltaría la velocidad. Claro, ahora esa es la segunda pregunta. Ya la segunda pregunta la contestamos primero. Nos falta contestar a qué velocidad viaja Martín, ¿sí? Para que esto ocurra, para que los dos lleguen al mismo tiempo al teatro y empiece la función, no sé, 12:50, ¿sí? Súper sobre la hora llegan. ¿Bien? Entonces, también necesitábamos, acá queda una flechita que quedó como a medias, porque acá hicimos la ecuación horaria de Franco, pero nos falta la ecuación horaria
de Martín, ¿sí? Entonces acá vamos a hacer la ecuación horaria, pero de Martín, que sería la velocidad por la variación del tiempo más la posición inicial. Bueno, Yarni, te vas afuera porque ya estás haciendo mucho quilombo. Ahí vengo, chicos, Vamos al living. Vamos al living. Te quedas en el living, bonito. Estás haciendo mucho quilombo. No puedo estar así, ¿me desconcentras? Quédate acostadito. Anda a la cama si quieres. La cama está calentita. Anda a la cama. Anda a otra cama. Que se acueste en mi cama, porque está aquí en la pieza, pero no es mi pieza de la cama, es la otra pieza. Bueno, entonces, sigo. ¿Me escuchan bien ahí? Sigo. A diferencia de Martín, ¿sí? Perdón, a diferencia de Franco, Martín, ahora sabemos la posición, digamos, cuidado con el sistema de referencia, ¿eh? Pero ahora sabemos que Martín va a viajar 48 kilómetros, ¿sí? Y que su posición inicial respecto al sistema de referencia puesto en Franco va a ser de 80 kilómetros, ¿sí? Lo que no sabemos de Martín es la velocidad. Entonces, empecemos a poner los datos que sí sabemos, ¿sí? Voy a empezar por este lado, porque tengo que explicar bien esta parte para que la entiendan. La velocidad de Martín definitivamente no la conozco, porque yo lo único que sé de Martín, o sea, sí puedo calcularla, obviamente, la puedo calcular. Hay más de una forma de hacer este ejercicio, ¿sí? Podemos calcularla poniendo bien la posición final, poniendo bien la posición inicial. La variación del tiempo de Martín, ¿la conozco? Creo que no. ¿No? ¿Seguro? No, supone que los dos llegarían al mismo tiempo. Claro, perfecto. Estamos diciendo que los dos llegan al mismo tiempo y que los dos salieron al mismo tiempo. Fíjense acá. Dice, a la velocidad que va Franco, él va a llegar a las 12:48 y ambos salieron en el vehículo a la misma hora, a las 12. O sea que por más que dice, en el problema especifica que Franco llega a 12:48 haciendo el cálculo, tiene que llegar también a la misma hora Martín para que llegue al mismo tiempo, es lo que quiere el problema. ¿Sí? Entonces, si sabemos que los dos ya salieron a la misma hora, bueno, los dos van a estar viajando durante 48 minutos. De hecho, acá ya lo habíamos puesto, ¿sí? Lo que pasa es que, fíjense, la distancia que hace Franco es más corta que la distancia que hace Martín. Así que Martín va a ir más rápido o más lento que Franco para poder llegar a tiempo al teatro junto con él. Obviamente Más va a ir lento. Más lento. Va a ir más rápido, Martín. Porque Más tiene que hacer rápido, claro, mayor más distancia. kilómetros. Claro, tiene que hacer más kilómetros porque él tiene que hacer 48 kilómetros en 0,8 horas, que serían esos 48 minutos, ¿sí? En cambio, Franco hace 32 kilómetros en 48 minutos. Por eso tarda, o sea, viaja a 40 kilómetros por hora. El otro va a tener que viajar más rápido. Y de hecho, esa cuenta la podemos calcular perfectamente, porque a diferencia de un MRV, por ejemplo, que ya estuvieron viendo más o menos, es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, el MRV, ese ya implica tener en cuenta, en el caso de un movimiento rectilíneo así, tener en cuenta una aceleración, una desaceleración, ¿sí? Positiva o negativa, depende del caso. O en el caso de que sea, por ejemplo, un tiro vertical, un tiro oblicuo y todo eso, tener en consideración la gravedad. Entonces, es diferente porque ahí varía la velocidad, pero en un MRU como este, la velocidad es constante. Entonces hay una pequeña fórmula que tuvieron que haber visto que les permite calcular la velocidad de un objeto sabiendo qué cosa. Puedo calcular la velocidad, esta constante de Martín, haciendo qué cuenta. La posición final menos la inicial. Dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. Perfecto, o sea, en resumen, variación de la distancia, o sea, variación de la posición, dividido la variación del tiempo, básicamente, ¿sí? Entonces la velocidad va a estar dada por la variación de la posición dividido la variación del tiempo. ¿Está bien? Y como dijeron ustedes, esto es lo mismo que decir la posición final menos la posición inicial, como explicamos hoy hace un rato, y el tiempo final menos el tiempo inicial. Le pongo paréntesis como para que no se pierdan, pero no es necesario, ¿sí? Entonces la velocidad de esta media, esta velocidad constante de Martín va a ser la variación de la distancia. Bueno, vamos a poner que x sub 0 y t sub 0 son 0 para no complicarnos la vida. ¿Cuánta distancia hace este personaje? Que ya calculamos.
48 kilómetros. 48 kilómetros. ¿En cuánto tiempo? 0,8 horas. En 0,8 horas. Recuerden esto, ¿no? Ustedes quiero poner 48 minutos, sí, pero no pueden ponerlo en 48 minutos, porque le va a devolver la velocidad en kilómetros por minutos. Y ustedes la quieren en kilómetros por hora, que es lo más normal para medir la velocidad de un auto, ¿está bien? Bueno, ¿cuánto nos da si hacemos esta cuenta? ¿A qué velocidad constante está viajando Martín? $60 kilómetros por hora. 60. Obviamente le mete para que quede bonito, ¿sí? Fíjense que nos da Profe, 60. Y nos profe, da... Sí, decime. la de física nos había enseñado también hacer ejercicio con cálculos con rapidez. Con la rapidez, claro. Sí, la rapidez ya es también considerando el módulo, porque hay uno que va a dar con una velocidad negativa positiva. ¿A eso te referís? No, porque también nos había enseñado eso, el cálculo de rapidez era la velocidad Sí. igual a la distancia sobre la variación del tiempo. O sea, abajo la variación del tiempo como tiempo final menos tiempo inicial, pero arriba solamente la posición que final, inicial, ¿cuál? Arriba. La distancia. Ah, la distancia. Y esa sería la, ¿cómo me llamaste? La velocidad. No, la rapidez. Ah, la Había rapidez. enseñado ¿Y cómo la rapidez. representa la rapidez? ¿Con una R? ¿Cómo la representan? Con una B, la velocidad. Con una B y la velocidad es con una B con flecha. ¿Así? Sí. Algo Ya, así. solo ponemos una. O solo le ponen la B, o módulo de B, ¿cómo lo ponen? Sí, así, una B, distancia sobre la variación del tiempo. Ah, ok. Y acá, ¿cómo la distinguen de esta entonces? Por la flecha, que está arriba de la Acá, velocidad. perfecto, entendí, perfecto. Ya entendí, listo. Lo que pasa es que acá están expresando el vector, ¿sí? Y acá están expresando un número redondo con la unidad de medida. Entonces, esto es el módulo. O sea, ponerlo así sería lo mismo que ponerlo así, ¿está bien? Pero bueno, es lo mismo, genial. Bueno, en este caso la rapidez. Bueno, en este caso, ¿qué pasa con la velocidad diferente a la rapidez? Es que cuando uno calcula la velocidad, a vos te puede dar positivo o negativa. No significa que vayas a una velocidad negativa, obviamente. Significa que es en función del sistema de referencia para qué sentido vas. Vamos a ver que, por ejemplo, nosotros estamos trabajando todo en positivo, pero podría habernos dado la velocidad de Martín en negativo y la velocidad de Facundo en positivo. ¿Por qué? Porque uno va en un sentido y el otro va en sentido opuesto. En cambio, cuando calculamos la rapidez, no se considera un vector, por ende no tiene sentido. O sea, no tiene sentido de que no tiene una flecha, ¿no? No, que no tiene sentido. Y nos da directamente un número positivo por defecto que nos indica la rapidez. Pero básicamente fíjense que es el mismo valor numérico, ¿sí? Sí, la rapidez es escalar. Exactamente, muy bien. En cambio la otra velocidad es una velocidad vectorial. Exactamente. Exacto. Perfecto. Por eso se le saca la flechita para indicar que es un escalar, que tiene su unidad de medida todo, pero nunca va a tener un sentido, solamente es un número y ya está. Sin unidad, sin el sentido del vector. Bueno, ¿a dónde me quedé acá? Bueno, acabamos de calcular entonces que efectivamente Martín, que es del celeste, ¿era el celeste Martín o era el otro? No, Martín es el naranja. Que Martín está viajando a una velocidad, o sea, necesita viajar a 60 kilómetros por hora de velocidad, digamos, media de velocidad constante para llegar al mismo tiempo. Entonces ya puedo reemplazar acá la velocidad. La variación del tiempo también la puedo reemplazar. Él también empieza con 0 porque arrancan los dos al mismo tiempo. Y también llega en esta 0,8 horas, ¿sí? Y su posición final y su posición, final e inicial tendríamos que evaluarlo un poquito más, depende del sistema de referencia. Así que voy poniendo los datos. Esperen que lo voy a poner de vuelta para que se lea completo el problema. Ahí. Entonces, datos, nos dio 60. Así que velocidad 60 kilómetros por hora multiplicado por la variación del tiempo, que es la misma, 0,8 horas. Y acá va la cuestión. ¿Qué le pongo
al X sub 0 y qué le pongo al X sub F. ¿Qué dicen ustedes? El X sub 0 es 80 porque es la distancia final, En base ¿o al no? sistema de referencia de Franco. Exacto. Ah, claro, claro. 48. Porque Martín hizo 48 kilómetros, ¿o no? ¿Pero eso iría en la final o iría en la inicial? ¿El resto qué piensa? Piensen un segundo y me Ah, contestan. La inicial sería 80. Para mí la inicial es 0, porque arranca de un punto 0 y recorre los 48 minutos. Entonces, ¿qué pongo? Estoy esperando las opiniones. ¿En cuál pongo 0? ¿En la final o en la inicial? En la inicial. En la inicial, ok. Vamos a En probar, la a ver qué inicial. pasa. No, porque va Santiago Bancario. Vieron que al principio de todos, cuando el compañero me preguntó hace un rato, le dije que lo íbamos a hacer de dos formas. Hay dos formas de llegar a lo mismo, siempre y cuando interpretemos bien todo. Esperen que quiere entrar alguien. Bueno, nosotros sabemos cuánto es la distancia final, la posición final. Acá hay una cuestión importante. Una cosa es la distancia final que una persona, o en este caso el auto, recorre. Y otra cosa es la posición final en la que termina estando. ¿Está bien? Son dos cosas muy diferentes. Cuando ponemos el sistema de referencia en franco, por ejemplo, en realidad la posición final en la que va a terminar Martín es de 32, no es de 48. ¿Sí? Porque la posición final es respecto de Franco, va a terminar en los 32 kilómetros que Franco tuvo que recorrer. Lo pensamos por ese lado. En cambio, a nivel general, sí, obviamente que la posición final de Franco es de 48 kilómetros porque él recorre 48 kilómetros. ¿Está bien? Entonces hay que tener cuidado ahí con el sistema de referencia y cómo lo vamos a calcular. Fíjense que si lo pongo así, acá tengo todos los datos escritos. ¿Ven que están todos los datos escritos? No hay ninguna variable para calcular. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces lo que tendría que pasar acá es que esto verifique. Bueno, hagamos 60 por 0,8. Fíjense que me da 48 verificando que esto está correcto. Este se va con este. Me queda 48 kilómetros más 0 kilómetros. ¿Qué pasó en esta forma de resolución que está verificando perfectamente? Bueno, esperen que no tengo ganas de copiar esto de vuelta. Lo vamos a copiar y pegar. Arre, me copio cualquiera. Yo no copié eso. Yo copié esto. Y verifica perfectamente, ¿sí? ¿Qué ocurre acá? En este caso que escribimos acá, para resolver la ecuación horaria y verificar que esto sea correcto, pusimos que x sub 0 es 0 kilómetros como me dijeron ustedes. Por lo tanto, hay que poner que x sub f, o sea, la final de Martín, es de 48. Acá no se está posicionando en el sistema de referencia de Franco, en este caso. Si nos posicionáramos en el sistema de Franco, que sería otra forma equivalente de resolverlo, tendríamos que poner, bueno, esperen que esa parte la copie igual. Tenemos que estar en 80 en todo caso. Tendríamos que poner que él parte de 80 en realidad, porque está en función del sistema de referencia de Franco. Respecto de Franco, ¿dónde está parado Martín? Y está a 80 kilómetros respecto de él, ¿se entiende? Entonces Martín arranca de 80 kilómetros. Ay, Dios. Perdón que me queje, chicos, pero es que la interrupción todo el tiempo del es bastante molesto. Bueno, la velocidad de eso no cambia, sigue siendo lo mismo. Pero acá va una parte importante. Respecto de Franco, si Franco tiene velocidad positiva, porque va en una dirección, Martín lo va a tener en la posición, lo va a tener en el signo contrario, porque va en la posición opuesta. Así que habría que ponerle menos 60 km por hora acá. ¿Está bien? El tiempo sería el mismo, que es el 0,8 horas, eso no cambia, porque los dos salen al mismo tiempo.
Ahora, si por ejemplo dijéramos que Martín sale media hora después, no le tengo que poner 0,8 horas. Le tengo que poner ese 0,8 horas más esa media hora extra que sería 0,5 más. ¿Está bien? Esperen que me quede un poquito corta acá con el lugar. ¿Y qué tengo que poner acá en X sub F de M ahora, de Martín? No tengo que poner el 48 en este caso si lo tengo en función de Franco. Tengo que ponerle 32 porque su posición inicial es 80 y su posición final respecto de Franco es terminal en los 32 que Franco recorrió. Entonces esta es la otra forma. ¿Qué ocurre? La primera que hicimos es mucho más intuitiva, ¿bien? Pero hay veces que en física, cuando se ponga un poco más complicada la situación problemática y no salgan al mismo tiempo y haya una distancia diferente entre ambos y cosas así, tal vez tengan que sí o sí ponerlo en un sistema de referencia específico y todas las demás ecuaciones basarse en ese sistema de referencia. Entonces, esta quedaría de esta manera. Van a ver que da exactamente lo mismo. En este caso nos terminaría quedando 32 kilómetros de este lado. Y acá al hacer 60 por 0,8 es la misma cuenta acá, solo que queda más por menos menos, así que me queda menos 48 kilómetros. Que al sumarse con el 80 kilómetros me termina quedando efectivamente los 32 kilómetros. Con esta igualdad lo que quiero demostrar... Entonces, sí. Una consulta. El cambio de, digamos, del módulo es por la cuestión del sistema de referencia. Claro, fíjate que en la primera... trabajamos a los dos casos de manera independiente. O sea, yo decía, Franco, como ya sabía que había recorrido 32 kilómetros, bueno, Franco recorrió 32 kilómetros, esa es su posición final. Fue a 40 kilómetros por hora su velocidad. Tardó 0,8 horas su tiempo final, bueno, sería, ¿no? Su variación del tiempo. Y posición inicial 0, porque según él arrancó, su cronómetro arrancó y sus kilómetros arrancaron cuando salió de su casa. Listo, con todo eso nos da todo perfecto y todo en cuadra, para Franco. De forma independiente, para... Ay, Dios. De forma independiente, para Martín hacemos lo mismo. Para Martín sale de posición 0, porque para él sale de su casa y empieza a recorrer los kilómetros cuando sale de su casa, posición 0. Él termina viajando a una velocidad de 60 km por hora, perfecto, 60 km por hora para la velocidad, y tarda 0,8 horas en llegar para la variación del tiempo. Y él recorre 48 kilómetros, por tanto su posición final 48. Eso fue lo que hicimos en la primera, y todo encajó perfectamente. Esto de que me llegue a la igualdad me está demostrando que todos los datos encajan perfectamente. Esto es en la situación A, es como que cada uno está estudiado por sí mismo. A la situación B... Profe, perdón. Acá ponemos a uno en función del otro. Definimos un sistema de referencia en uno de los dos personajes. En este caso lo definimos para el personaje de Franco. Por lo tanto hay que adaptar al sistema de referencia de Franco el sistema de referencia de Martín. ¿Sí? Ahí sigo, pero alguien me había hablado. ¿Qué pasó? Sí, yo. ¿Por qué puso tiempo, digamos, en la posición final de Martín, donde dice puso 0,8 T? Porque me confundí y quise poner una H. Muchas gracias. Ok, no había entendido después porque si no, que no quedaba la hora. No, eso es porque mientras estoy explicándoles a ustedes a veces me cuelgo poniendo mal un signo, perdón. Gracias. Okay. Entonces, lo que ocurre acá es lo siguiente. Acá en la opción B pongo a uno en función del sistema de referencia del otro. Entonces, en el sistema de referencia, si lo pongo específicamente en Franco, Martín no sale del 0, porque del 0 sale Franco, ¿se entiende? ¿Y cuánta distancia está Franco de Martín? A 80 kilómetros. Entonces, Martín va a salir de 80. Porque el 0 se lo adjudico en la posición a Franco, ¿sí? Entonces Martín sale de 80 kilómetros. Ahí ya cambia, ¿sí? El tiempo que tarda es lo mismo, porque casualmente los dos salen al mismo tiempo y llegan al mismo tiempo, por ende el tiempo 0,8 horas se mantiene igual en ambos. La velocidad de Martín la voy a tener que escribir negativa. ¿Por qué? Porque al poner el sistema de referencia en Franco, recuerden que estoy poniendo el sistema de referencia en Franco, entonces Martín se adapta, digamos, a Franco. Al poner el sistema de referencia en Franco y darle el signo positivo de su velocidad a Franco, cuando éste se dirige de un punto al otro, le vamos a poner la velocidad positiva. Entonces, el otro personaje, que es Martín, como va en sentido opuesto, vamos a tener que ponerle el signo negativo, no la rapidez que siempre es el módulo, por ejemplo, acá. Vamos a tener que ponerle el signo negativo, porque van en sentidos opuestos. Entonces, por eso acá le agregué el menos al 60.
Y finalmente, la posición final de Martín no va a ser 48 en el sistema de referencia de Franco, porque justamente sabemos que recorre 48, pero al final y al fin y al cabo, ¿en qué posición termina? Termina en ese 32 que Franco define, que es la distancia entre su casa y el lugar. Entonces esto para que vean que son dos formas diferentes de abordar la situación y ambas son correctas. Pero en la primera, las dos están siendo evaluadas independientemente una de la otra, notémoslo. De Franco. Esta está evaluada independiente de Franco, es decir, totalmente aislada, interpretada por sí misma, y en cambio esta respeta que el sistema de referencia lo tiene Franco. Bueno, este cero me quedó como muy grande, ahora es más chiquitito. Entonces se adecua, cerrada y abierta, va con tilde, ¿no? Es hiato. Se adecua al sistema de referencia establecido para Franco, que sale a las 0 horas con una posición de 0 kilómetros y una velocidad positiva, ¿sí?, de 40 kilómetros por hora. ¿Se entiende, chicos? ¿Y por qué les explico esto? Porque es importante que sepan que en física yo creo que es más probable que tengan que usar la opción B y establecer bien un sistema de referencia a que lo puedan hacer de la forma A. Es depende de la complejidad de la situación problemática de encuentro, ¿sí? Esperen que acá le agrego lo que faltaba. Acá le faltaba x sub 0. Velocidad. Ahí está. Quedaría algo así. ¿Me siguieron, chicos? ¿Me pudieron entender? Chicos, ¿están ahí o estoy hablando sola? Sí, profe, nada, o sea perdón. Que hable primero ella y después habla él, dale, decime. Bueno, está bien, las clases estas online, no, es como que no son lo mejor para entender, pero porque no es lo mismo que estar en clase en el pizarrón, pero se me mezcla todo. Vos me podés decir, en la recta que hiciste arriba, en la primera, vos en las dos pusiste 48 y 48. Sí. Y ahí, ¿por qué? Si Franco dijimos que recorrió una distancia de 32 kilómetros. No, pero este 48 son los minutos. Fíjate que arriba dice la rayita de minutos. Es el tiempo. Es cierto. A la hora que los dos llegaban. Claro. Ese es el tiempo. Y bueno. Abajo están los kilómetros. Y en esta recta, porque el segundo ejercicio ahí me mareé. Y en la recta, entonces, la posición inicial de Martín respecto de Franco es 0. La posición inicial de Martín respecto de Franco en un sistema de referencia posicionado en Franco es de 80. Ah, de 80, ok. Vos tenés que pensarlo así, mira, imagínate que yo soy Franco y vos sos Martín. Sí. ¿Sí? Y yo te digo que toda la información que vamos a dar de uno respecto del otro es en función de mi posición, en función de mí, soy rego, ¿está bien? Ajá. Entonces yo te digo, yo estoy en mi casa y no me moví un pelo, entonces estoy en 0 kilómetros, no hice nada. En cambio, mi amigo Martín está respecto de mí a 80 kilómetros de distancia. ¿Ves que vos sos el que tiene el 80 y yo tengo el 0? Claro. Si la posición te la pongo a vos, si el sistema de referencia te lo pongo a vos, vos estás en 0 y la que está en 80 soy yo. Claro, ahora, perfecto. Claro, por eso Martín, la posición inicial es 80, claro. Exactamente.
Y acá aclaramos cómo hicimos, ¿no? La primera forma que hicimos, que es Claro. la más intuitiva, a los dos los hicimos independientes uno del otro. Entonces, los dos salen del 0, los dos tardan una 0,8 horas, uno va a 60 y el otro va a 40, uno recorrió 48 y el otro recorrió 32. Queda claro, independiente. Pero si me Claro, cago ahí en alguno fue. de ellos y me pongo Claro. un sistema de referencia específico en alguno de los involucrados, que en este caso decidimos ponerlo a Franco por una cuestión de facilidad numérica, entonces el otro se adecúa, como explicamos recién en el ejemplo, ¿sí? Entonces, Claro. ¿cómo se llama? Martín Ah, va a tener 80 kilómetros, sale de 80 kilómetros, claro. su posición inicial es 80 kilómetros, su posición final es 32, no 48, No. 32, porque termina donde termina el otro, que termina en 32, y estamos agarrando el sistema de Franco. Y la velocidad va a ser negativa porque está opuesto a Franco en su sentido, entonces si a Franco yo le Sí. puse el positivo, automáticamente Martín, que va en sentido opuesto, va a tener el negativo. Y fíjate cómo encaja perfectamente los datos, ¿sí? Ajá. Y Y es los, muy 40 importante. y los 48 kilómetros Están son en la los que otra. recorrió. Acá, en Claro. la forma en la que lo vi de Sí. forma independiente está. Ahora Ah, cuando hagamos son la los- gráfica lo van a entender mejor. Ajá. Y pero la última, y estos 48 kilómetros son los que recorrió Martín Claro, Martín. Y 32 para recorrió llegar para llegar a al donde teatro. estaba. Ahí está. Ahí a donde se cruzaron. Porque el Perfecto. punto de encuentro es el teatro, que le llamamos TE, o sea, tiempo de encuentro, o XE, Ajá. posición de O encuentro. sea, que Franco tiene posición inicial 0. Martín tiene posición inicial 80 respecto de Franco. Claro. Y la distancia que recorre Franco es de 32 y la de Martín 48 La distancia, para claro, la llegar distancia, así, sí. para llegar al teatro. Sí. Perfecto. Ahí está. Gracias. Ah, Entonces, fíjense que la segunda pregunta ya la contestamos, faltaría contestar entonces a qué velocidad debe viajar Martín, lo acabamos de calcular, debe viajar a 60 kilómetros por hora. ¿Queda claro? O sea, el problema ya está resuelto. Ahora quiero que vean esto de poner al sistema de posición, o sea, de poner un sistema de referencia. Vamos a ir al GeoGebra y lo vamos a ver, ¿sí? No sé dónde está el GeoGebra, esperen que lo encuentre, no sé dónde lo dejé, lo cerré, no, acá está. Bueno, acá tenemos mitad GeoGebra, mitad situación problemática. Fíjense que nosotros estuvimos, primero antes de la GeoGebra, estuvimos respondiendo las preguntas básicamente. Nosotros no terminamos de armar las ecuaciones horarias al 100%, ¿sí? Nosotros lo que hicimos fue encontrar la velocidad de uno, la distancia de los kilómetros y podríamos obviamente contestarlas. Recuerden que las preguntas deben ser contestadas en una situación problemática, ¿sí? No es, no las contesto, me da vagancia, marco con un cuadradito cómo llega la respuesta, no, hay que contestarlas, ¿sí? Así que vamos a contestarlas decentemente. Vamos a poner acá, ¿a qué velocidad debe viajar Martín? Martín debe viajar a 60 kilómetros por hora. Fíjense que acá no lo pongo con el negativo, porque eso es para hacer las cuentas con el sistema de referencia. Acá estoy respondiendo una situación problemática. Obviamente, él viaja en un sentido módulo, así que 60 kilómetros por hora. Debe viajar a 60 kilómetros por hora para llegar al teatro al mismo tiempo que su amigo. Esa sería la respuesta a la primera. Vamos a ponerle acá como un puntito para que sea más bonito identificar la pregunta. Y finalmente vamos a responder a cuántos kilómetros del teatro se encuentra cada uno. Martín se encuentra a 48 kilómetros del teatro. Bueno, vamos a poner Martín y me olvidé el nombre, Franco. Se encuentran a 48 kilómetros y 32 kilómetros del teatro respectivamente. Ahí. Entonces Martín y Franco se encuentran a 48 kilómetros y 32 kilómetros del teatro respectivamente. ¿Queda claro? Ahí contestamos ya las preguntitas. Ahora sí, pasemos al GeoGebra, que es lo que les quería mostrar. Fíjense que ya preparado el GeoGebra previamente, me encargué que el eje X esté de 1 en 1, pero que el eje Y esté de 20 en 20. ¿Por qué hice esto? Porque las velocidades, quiero explicarles acá una cosita importante. Ahora cuando saquemos las fórmulas horarias exactas de cada uno, vamos a poder graficarlas como una función. Ahí les explico bien por qué. Vamos a hacer las ecuaciones horarias de ambos. Como ya saben, y si no se acuerdan, ahí lo vemos.
Como pudimos ver, las ecuaciones horarias, bueno, son XF, dijimos, es igual a velocidad por variación del tiempo, más la posición inicial. ¿Sí? Esta es la fórmula general normalita de la ecuación horaria en física. Bueno, nosotros en este caso podemos obtener dos, la ecuación horaria de Martín y la ecuación horaria de Franco. Entonces, vamos con la de Franco. A la de Franco, bien dijimos recién, vamos a llamarle posición final de Franco. La velocidad ya la sabemos, es de 40 kilómetros por hora. Y recuerden que las ecuaciones horarias, cuando las queremos dar como una ecuación y no para encontrar respuesta, las variables van a ser esta en función de esta. Es decir, la distancia en función del tiempo. Por lo tanto, las únicas que se mantienen constantes son la velocidad, que en este caso es siempre de 40, y la posición inicial, que es lo que acá es importante definir un sistema de referencia. Le vamos a poner 0 a Franco, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, a XF y a variación del tiempo no lo reemplazo por nada, porque son las dos variables dependiente e independiente, respectivamente, que están asociadas en la ecuación horaria. Entonces, esperen que ya empezó a andar un poquito lento el programa, típico cuando empezó a cargarlo mucho. Sería una ecuación lineal ya ahí, ¿no? Perfecto, es lo que quiero llegar. Muy bien, muy bien. Entonces, la de Franco sería 40 km por hora multiplicado por la variación del tiempo. Y dijimos que acá definimos que Franco va a definir el sistema de referencia. Y esto es importante que lo marquemos. Él define el sistema, no sé cómo lo marcan con la de física, pregúntenle, pero bueno, yo lo voy a escribir así, ¿sí? Franco va a definir el sistema de referencia, por lo que vamos a adecuar, como ya explicamos recién, a Martín en función de Franco. Entonces, nos quedaría así, porque si lo piensan, la posición final de Franco le vamos a poner entonces que es 0 kilómetros. Este 0 kilómetros después ya no contaría, por lo que definitivamente la ecuación horaria final de Franco es esta. Sí, esperen que la copia si no la vuelvo a escribir. Esta es la ecuación de Franco. Franco era el celeste, ¿no? Esta es la ecuación horaria de Franco, donde podemos expresar que dependiendo el tiempo que yo reemplace acá, lo voy a multiplicar por su velocidad y me va a dar en qué posición está. ¿Qué es esta ecuación horaria de Franco? Que me puede calcular para cualquier tiempo que yo quiera reemplazar, ¿sí? O sea, si yo quiero saber a qué distancia se encontraba Franco, no cuando llegó al teatro nada más, sino a mitad de camino, yo puedo reemplazar por el tiempo, en vez de poner 48 minutos, pongo 24 minutos, que en realidad serían 0,4 horas. Reemplazo acá por 0,4 horas, multiplico y me va a devolver en qué posición estaba Franco. Y me va a devolver, por supuesto, 16 kilómetros que habrá recorrido, porque recorrió la mitad que 32. ¿Se entiende lo que digo? La ecuación horaria lo que te permite es que después puedes meter cualquier valor del tiempo y calcular su posición, o meter cualquier valor de posición y calcular el tiempo. ¿Está bien? Ahora tenemos que armar la ecuación horaria de nuestro otro amigo, de Martín. La de Martín sería, la posición final de Martín va a estar dada por su velocidad, y acá está la parte importante del sistema de referencia. Como lo pusimos en Franco, la velocidad de Franco fue positiva y este va digamos en dirección opuesta, ¿sí? Van en sentidos opuestos, entonces Martín le vamos a tener que poner menos 60. Menos 4. 60, porque Martín viaja a 60, ¿se acuerdan? Menos 60 kilómetros por hora. Entonces ahí se nota al mismo tiempo re fácilmente que las dos ecuaciones vinculadas, una está en sentido opuesto del otro. Si los dos hubieran ido al mismo sentido, o sea, si acá estaba Martín y acá estaba, ya me olvidé el nombre, Franco, y Franco iba para allá, el teatro no estaba entre medio de los dos, el teatro estaba acá, y Martín va para allá también, es diferente porque Franco va para allá
con una posición positiva, o sea, con una velocidad positiva, y Martín también iría en una positiva, porque van en la misma dirección. Pero en este caso van en direcciones opuestas, entonces uno va a ir con dirección negativa. Y como nosotros le asignamos el sistema de referencia a Franco, el que va negativo es Martín. ¿Queda claro? Multiplicado por la variación del tiempo. Y bueno, ya acá está la parte importante. Este va a arrancar de 80 kilómetros. Porque respecto al sistema de referencia queda así. Entonces, esta es la ecuación horaria de Martín. Y recién hace un cachito, un compañero de ustedes acaba de decir que estas son las funciones lineales. No sé si la de física lo habrá dicho, pero acaba el tema de cómo relacionarlo con matemática, ¿no? Esta entonces es la ecuación horaria de Martín. ¿Sí? Y si las ven con mucho amor y las vinculan con matemática, las ecuaciones horarias del MRU son funciones lineales, ¿sí? Son funciones lineales con sus respectivas características de física, con sus unidades de medida de velocidad, con su unidad de medida de tiempo, su unidad de medida de distancia, pero son funciones lineales. Fíjense, podemos verlo claramente en las dos, que la función lineal que es I igual, bueno, lo voy a hacer aparte como para que no se mezclen tanto. Posición final es igual a posición inicial, perdón, a velocidad, quise decir, a velocidad por variación del tiempo más posición inicial. Si lo ven, claramente podemos asociarlo de la siguiente forma. Vamos a hacerlo con otro color para no mezclar. Esta sería nuestra variable dependiente I. Esta sería nuestra pendiente A. Esta, que es la variable independiente t del tiempo, acá sería nuestra x. Y esta, que es nuestra posición inicial, sería nuestra b larga. ¿Ven que es la función lineal I igual a x más b, pero con otros nombres y otras interpretaciones físicas? Entonces, ¿qué significa saber esto? Significa que si estas son funciones, también se pueden graficar, ¿sí? Así que vamos a venir al GeoGebra y las vamos a graficar. Por eso hice la escala de Y de 20 en 20 y la de X de 1 en 1. Porque como se puede ver, la pendiente de una es 40, la pendiente de la otra es menos 60. La posición de uno, que sería la ordenada de origen, va a pasar por el 80. O sea, vamos a ir marcando los puntos juntos para que lo vean. La primera tiene ordenada de origen 0, ¿no? Así que va a pasar por acá. ¿Sí? Y tiene una pendiente de 40, ¿sí? O sea, si la tuviéramos que limpiar a esta ecuación, vamos a limpiarla si quieren primero. Me estoy demorando bastante porque quiero hacer otra cosa, pero quiero que se entienda bien esto, ¿sí? Si la tuviese que limpiar teniendo en cuenta lo que acabo de explicar, esta sería, no sé, llamémosle f de t, porque f por f de Franco, ¿no? Y acá me quedaría 40, le saco la unidad de medida y me quedaría x. Pero en vez de poner x le pongo la t, ¿no? Y esa sería como, ven que se ve más limpita, pero es lo mismo, ¿sí? 40 por t, expresado más matemáticamente hablando. En cambio, esta podríamos llamarla m de t, porque es Martín en función del tiempo, que sería menos 60 multiplicado por la t más el 80, que sería la ordenada del origen. ¿Ven que son funciones lineales? Entonces, primero sé que la primera pasa por el 0, que tiene ordenada del origen 0, y que por debajo del 40 hay un 1, y acá por debajo del 60 hay un 1. Entonces correría una unidad para la derecha, ¿se acuerdan lo del método por corrimiento? Y subiría 40 unidades, y acá correría una y bajaría 60, ¿sí? Entonces, dicho esto, fíjense que necesito que la Y tenga otra escala, porque no voy a correrme 1 y subir 40. Entonces, si hago que esté en escala de 1 y 20, es mucho mejor, ¿sí? Ahí también es importante saber identificar esto de las escalas. Voy a poner para que se vean las dos. Ahí está. Entonces, fíjense que una va a pasar por el 0, y si hago los corrimientos me quedaría. Corro 1, ¿me están viendo ahí? Sí, corro 1 y subo 40. Acá estaría el punto, que no me lo puso perfecto, así que lo voy a poner yo. De Franco, claro. Cuando vale 1,
vale 40. Perdón, chicos, se me refue. Ahí. Ese es el punto B. Esa es la recta que se define para... La voy a marcar. De hecho, no voy a hacer una recta en este caso particular, voy a hacer una semirecta. Porque sabemos que antes de esto él no había salido de su casa. El viaje empieza en el 0 cuando sale de su casa. Y ahí recorre en 1 hora 40 kilómetros. Por eso, porque va a 40 kilómetros por hora, obviamente. En cambio, la otra función, a nivel matemático, ¿cómo la graficaría? Pasaría por el 80, ¿sí? Que bueno, ya les digo que acá no me lo quiere poner bien, así que voy a escribir el punto directamente acá. Pasa por el 0,80, por ahí. Y en este caso corre 1 para la derecha y baja 60, o sea, correría 1 para la derecha así y bajo 60. 20, 40, 60. Entonces pasa acá por el punto 1,20. Me sigue, la estoy haciendo por corrimiento, solo que me voy a hacer la mano en el pizarrón, la estoy haciendo por acá. Y ahí se define la función lineal, pero que la voy a marcar desde el comienzo con el 80, de esta forma. ¿Sí? Como pueden ver, ahí se puede representar perfectamente. De hecho, hasta puedo usar segmentos, porque una vez que se encuentran, en realidad ya no siguen viajando, pero para que se entienda, ¿no? Fíjense que acá está el punto de encuentro, y vean qué número es el punto de encuentro. Es el 0,8, que es el tiempo en horas, ¿sí? Porque el sistema de referencia acá, fíjense que acá puse t de distancia, que ya sería la posición, y acá le puse t de tiempo, con el mismo programa, ¿no? Entonces se encuentran los 0,8 de horas, digamos, y 32 de posición. Y esto está en función de haber puesto el sistema de referencia en franco. Si ustedes llegasen a graficar sin poner el sistema de referencia en uno de ellos, no se va a ver bien gráficamente, ¿sí? Por eso es importante establecer el sistema de referencia correctamente. Yo me acuerdo que me costó un poquito entender esto en su momento cuando tuve física, y bueno, después quedó claro. Pero hoy, por ejemplo, me confundí con los chicos del otro curso, pobrecitos. Entonces ahí marcamos el punto E, que justo quedó la E, así que es punto de encuentro, ¿sí? Y acá tenemos las dos funciones lineales que representan esta situación particular. Fíjense que acá solo marqué rectas, pero vamos a ver que efectivamente son las que acabamos de descubrir. Miren, voy a anotar la de Franco, voy a llamarla f de x a la de Franco. La de Franco, perdón, f de t era. F de t de Franco, fíjense que era 40 por t. Fíjense la recta. La vamos a pintar con un color. Fíjense cuál es la recta. No, el punto no. Franco, ¿dónde está Franco? Acá. Ahí azul, qué sé yo. No, Franco, ¿cuál era? Franco era el azul, ¿sí? Está bien, celeste. Ahí va. ¿Ven que la recta de Franco es esa? La que empieza en 0 y se termina encontrando acá y pasa, cuando 1 kilómetro recorre, a 1 hora recorre 40 kilómetros. En cambio, fíjense que la del otro compañero, la de Martín, ya vemos la m de t, nos había dado menos 60t más 80. Fíjense que si la grafico es exactamente la misma que acabo de mostrarles recién. La vamos a pintar de naranja. Entonces si yo saco, por ejemplo, estas para no confundirse. No, perdón, ahí saqué de más. Era este. Ahí podemos ver claramente la recta de uno y la recta del otro y su punto de encuentro. ¿Queda claro, chicos? Sí. Sí. Muy bien. Todavía nos quedan... ¿a qué hora terminamos? Y nos quedan... Bueno, casi media hora nos quedan. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es introducir... O sea, profe, cuando es negativo hay que bajar. Claro, acordate que en el corrimiento, cuando es negativo, vos corres hacia la derecha. ¿Dónde estaba esto? Acá. La cantidad de unidades que te indique el denominador, que en este caso el denominador, fíjate que es 1. Entonces sí, corres 1 para la derecha, pero como es negativo, baja. Para abajo. Por eso tiene pendiente negativa la de Martín y pendiente positiva la de Franco. Dale. Bueno, hubo bastante explicación de un montón de cosas que son importantes. Pasemos entonces al tema que se vincula con esto. La idea era traer un poco de física, traer un poco del MRU y traer un poco de sistema de ecuaciones. Bueno, imaginemos ahora que la situación problemática esta no es tal cual como la expresé yo acá, ¿sí? Vamos a fingir, por ejemplo,
que la situación problemática ahora es la siguiente. Vamos a trabajar con la misma Martín y Franco, pero diferente, digamos, armada. Porque quiero que vean que recién acá podemos ver que tenemos dos rectas que se están cortando en un punto. ¿Ven que se cortan de forma oblicua? ¿Se acuerdan que habíamos visto que podían ser coincidentes, que podían ser paralelas, que podían ser oblicuas? ¿Está bien? Bueno, en este caso vemos que son las dos oblicuas, ¿sí? No tienen la misma pendiente, ni siquiera son opuestas, son pendientes diferentes, una negativa, una positiva, una 60, una 40, y se cortan en este punto. Bueno, uno puede calcular matemáticamente el punto de intersección entre dos rectas con un sistema de ecuaciones lineales de 2×2, ¿sí? En este caso nosotros no tuvimos que hacer este procedimiento porque con las ecuaciones horarias y con pasitos y usando la lógica descubrimos que se cruzaban después de 0,8 horas, o sea, 48 minutos, y que se encontraban luego de recorrer 32 kilómetros respecto al A1 y 48 respecto al otro. Entonces, ¿qué pasaría si la situación es diferente? Y yo les digo, bueno, la ecuación horaria de tal es esta y la ecuación horaria de tal es esta. Y lo que no saben para nada es el tiempo de encuentro o la posición de encuentro. En ese caso, lo que tenemos que hacer es plantearnos un sistema de ecuaciones lineales. Así que vamos a inventar un problema así random que sea esta situación que les dije recién. Dos amigos, ahora, Franco y Martín, salen de sus casas a la misma hora y con velocidades constantes diferentes, qué sé yo. Dos amigos, Franco y Martín, salen de sus casas a la misma hora y con velocidades constantes diferentes se encuentran en un determinado tiempo y posición y lugar. Y ustedes interpretan que eso es la posición, obviamente. Sí, para que puse cualquiera le encuentran acá. Ay, pero ¿por qué no me deja modificarlo? Oye, cuando le agarran estas locuras al programa. No me la compliques, por favor, te lo pido. Bueno, igual, profe, entendemos que se encuentra el tiempo. Sí, pero me molestó que se escribió mal. Encuentran, ahí está. Bueno, a la misma hora y con velocidades constantes diferentes se encuentran en un determinado tiempo y lugar. Si las dos ecuaciones horarias, las siguientes dos ecuaciones horarias representan o modelizan, podemos poner, ya que usamos la palabra, modelizan las posiciones de ambos en función del tiempo. Acá podemos explicar, qué sé yo, se modelizan las posiciones en kilómetros, ¿sí?, de ambos en función del tiempo en horas, ¿sí? Y la consigna es encontrar después de cuánto tiempo se encuentran y cuánta distancia recorrió cada uno. ¿Está bien? Entonces va a dar los mismos datos, todo igual, pero la situación problemática está planteada desde otro lugar, donde no sé realmente cuánto tiempo tardó cada uno y en cuándo se encuentran. Entonces acá el problema les da las ecuaciones horarias, que son las que nosotros sacamos, así que vamos a copiarlas de acá. Bueno, y te especifica que estos son los datos, ¿sí? Ay, Dios, se me retildó. Bueno, ¿cómo lo resuelvo a esto? Tengo que encontrar específicamente una situación de encuentro donde ya me dan las ecuaciones horarias. Bueno, si la ecuación horaria están despejadas perfectamente, es decir, vemos claramente que la posición está en función del tiempo en ambas, se puede directamente hacer lo que se conoce en matemática como una igualación, ¿sí?
Cuando uno resuelve sistemas de ecuaciones, se dice que resolvemos sistemas de ecuaciones lineales de 2×2. Existen diferentes tipos de sistemas de ecuaciones. Existen sistemas de ecuaciones de 4×4, de 5×5, que son mucho más complejos y se resuelven con otros métodos. Pero los clásicos, y de las clásicas situaciones de encuentro, donde vinculamos a solo dos variables, se vinculan dos variables con dos ecuaciones. Por eso se llaman sistemas de ecuaciones lineales de 2×2, porque tienen dos ecuaciones y dos lineales, y dos variables. Como es este caso, se vinculan las dos ecuaciones horarias de Martín y de Franco, y se vinculan dos variables en cada una, que son el tiempo y la posición final. Entonces, un sistema de ecuaciones lineales de 2×2 se puede resolver por 4 métodos diferentes, ¿sí? Se puede resolver por el método de igualación, por sustitución, por determinantes y por ahí se me fue, reducción por sumas y restas. ¿Sí? Si bien existen estos 4 métodos por excelencia para resolver cualquier sistema de ecuaciones 2×2, nosotros no vamos a verlos todos. De hecho, hasta el año pasado explicaba 3. Explicaba igualación, sustitución y reducción por sumas y restas. Pero por cuestiones de cambio de currículum, por cuestiones de poder explicar otros temas que el año pasado no entraron, este año lo reduje solamente a que vamos a ver 2. Vamos a ver igualación y sustitución. Total, con eso pueden hacer lo que ustedes quieran. Mientras sepan igualar, inclusive solamente, ya pueden resolverlo. Mientras sepan solo sustituir, ya pueden. Pero bueno, son las dos como más útiles y más utilizables. Determinantes es muy bonito, pero implica muchos saberes matemáticos que no nos sirven para su carrera en particular. Y reducción por sumas y restas también está muy bueno, pero bueno, tuve que decidir por lo menos eliminar uno para que nos den los tiempos para ver otras cosas también. Total, estoy eliminando un método, no un tema, ¿se entiende? Pero por supuesto que si a ustedes por algún interés personal les interesa ver cuáles son los métodos por determinantes y por reducción por sumas y restas, yo en mi canal de YouTube tengo la explicación de los 4 métodos. De hecho, sumas y restas y sustitución son los que mejor explico porque los hice como un video específico. En cambio, igualación y determinante lo tengo explicado en videos explicativos de clases grabadas, ¿sí? Pero nosotros vamos a abocar solamente a igualación y sustitución. ¿Queda claro? Este año. Porque vamos a priorizar también ver otros contenidos que el año pasado no entraron. Bien, dicho esto, este que vamos a hacer ahora, que es evidente, es el de igualación. La igualación, ¿qué nos dice? Nos dice que si yo tengo un y igual a ax más b, ¿sí? Es decir, una ecuación lineal cualquiera, llamémosle y1 y x1 para no marearnos, ¿sí? a1 y b1, o a y b lo cambio, ahora no sé. Ahí. Y después tengo una ecuación y2, o sea, otra diferente, que no sé, m de x o c de x más d, es decir, su c y d son diferentes, y acá estoy calculando x2. Estas son las dos ecuaciones, pero ¿qué ocurre? i1 e i2 originalmente en realidad vale lo mismo, ¿sí? Porque en un sistema de ecuaciones lo que ocurre es que las dos ecuaciones que están vinculadas entre sí tienen la misma variable, las dos mismas variables, en este caso la variable x y la variable y. Entonces, si yo digo que y es igual a todo esto, y a su vez y es igual a todo esto, lo que se conoce en matemática por transitividad, ax más b tiene que ser igual a cx más d. Es una cuestión lógica. Es como decirles, si yo tengo que estrellita es igual a 2 cuadradito más 1, y a la vez estrellita también vale 5. Si estrellita vale 5 y estrellita también es 2 cuadraditos más 1, es porque 2 cuadraditos más 1 va a tener que ser igual a 5. No queda otra. Porque estrellita es una sola cosa y me está diciendo que es igual a esas dos cosas. Por lo tanto, esas dos cosas tienen que ser iguales para que las dos sean iguales a estrellita. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno tiene las mismas dos variables vinculadas en las dos ecuaciones, un sistema se suele representar con una llave así,
El método por igualación lo que me dice es que puedo comparar a este y decir que es igual a este. Es decir, que AX más B es igual a CX más D. ¿Está bien? Eso nos va a decir la sustitución. Digo la igualación. La sustitución nos va a decir lo siguiente, que si por ejemplo yo tengo la misma ecuación igual a AX más B, pero por otro lado ahora tengo, no sé, 2i más 1 es igual a 2x, por ejemplo. ¿Ven que acá la situación no es la misma? En la primera, tanto la i igual a bla bla de arriba y de abajo, las dos están en forma explícita. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto otra vez? La ecuación explícita e implícita. Bueno, está explícita porque la variable dependiente i está, digamos, despejada en función de la x, que es la variable independiente. En cambio, en este caso, la primera está despejada, es explícita, pero la segunda está implícita. Como se fijan, están mezclados los datos. La y no está despejada. Entonces acá, en vez de despejar la y e igualar, lo que yo puedo hacer es hacer una sustitución. Si i vale todo esto, y la i de arriba y de abajo es la misma, entonces esta i va a valer todo esto. Y uno sustituye. Entonces podemos decir que si sustituyo esto acá, me va a quedar que 2 por, y en vez de poner la i, pongo ax más b, sustituyendo, más 1 es igual a 2x. Y acá yo puedo después resolver la ecuación. Por supuesto que acá yo lo estoy haciendo de manera general, ¿sí? Lo estoy haciendo de manera general. De hecho, acá no sé por qué puse 2, tendría que haber puesto C y D para que no se confundan. Así está todo general. C y D. Sí, porque son letras, cualquier número puede haber ahí. ¿Está bien? Entonces C por AX más B es igual a DX. Entonces, ¿se entiende la diferencia? En una ya tengo la misma variable despejada y puedo igualar las dos cosas. Y en la otra sustituyo una expresión en la otra porque tranquilamente puedo hacer este cambio, ¿sí? Determinantes y reducción por sumas y restas dijimos que lo dejamos ahí. Bueno, resolvamos. ¿Se entendió esto que expliqué recién? Sí, profe. Sí, algo se entiende. Igual, como les vuelvo a repetir, en el canal van a encontrar que explico igualación, explico sustitución, así que tranquilamente pueden buscarlo. Y otras personas también muy grosas de YouTube también explican. Y también tienen libros que también lo explican, así que tranqui, ¿sí? Bueno. Pero básicamente sería eso. Son dos formas de resolver un sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces, vamos a resolver este. A ver este método, ¿usarían sustitución o usarían igualación para este? Igualación, profe. Igualación. ¿Por qué? Porque yo sé que la distancia final que recorre Franco y la distancia final que recorre Martín, si bien Martín recorre 48 y Franco recorre 32, está bien, no importa, esos son diferentes, sí sabemos que van al mismo punto de encuentro, ¿sí? Entonces los dos terminan en la misma posición. Y recuerden que se llama posición final, no distancia final, es la posición. Entonces los dos terminan en la misma posición porque se encuentran en un determinado tiempo y en un determinado lugar. Entonces lo que nosotros hacemos es hallar el XE, como les dije antes, que es el punto de encuentro, la posición de encuentro, y el tiempo de encuentro. Entonces podemos decir que en realidad este va a ser igual a este, y que la variación del tiempo acá va a ser igual a la variación del tiempo acá, porque los dos salieron juntos al mismo tiempo y tardaron los dos el mismo tiempo en encontrarse. Obviamente vamos a fingir que nosotros no sabemos el tiempo de encuentro y que no sabemos en qué posición se encuentran, ¿sí? Entonces voy a usar el método por igualación. Y voy a decir que x sub f de Franco va a ser igual a x sub f de Martín. Por lo tanto, esto va a ser igual a esto, por igualación, ¿sí? 40 kilómetros por hora por delta t va a ser igual a menos 60 kilómetros por hora por variación del tiempo más 80 kilómetros.
Fíjense que de esta forma, al igualarlas, ya deja de aparecer la variable y, o sea, en este caso fíjense que desaparecía la variable y cuando hacíamos esto y podemos despejar la x. En este caso lo que hace es desaparecer la variable posición final y solo queda en función del tiempo. Entonces puedo juntar al tiempo este con este, o sea, puedo juntar estas dos unidades, estos dos términos que son semejantes y despejar la t, o sea, la variación de t del tiempo, para saber cuánto tiempo tardan en encontrarse, ¿sí? Entonces fíjense que me quedarían los 40 kilómetros por hora por delta t, y este 60 menos 60 kilómetros por hora por delta t pasaría para el otro lado sumando todo completo, porque fíjense que si acá separo en términos, esto es un bloque completo, pasa todo junto sumando para el otro lado, ¿sí? Pero que empieza a andar un poco lento, el programa se está cargando mucho. Por lo que del lado derecho, esto es un miembro y esto es otro miembro, ¿sí? Lo que está a la izquierda y a la derecha de la igualdad se llaman miembros. Del miembro de la derecha nos queda el 80 kilómetros por hora, ¿sí? Y acá fíjense que si tengo 40 kilómetros por hora por delta t más 60 kilómetros por hora por delta t, ¿cuánto me da todo eso? ¿100 kilómetros por delta t? Bien. Al cuadrado. Porque piensen que todo esto de acá, imagínense que es, no sé, un gran pan gigante. Y el otro kilómetros por hora por delta t es también lo mismo, es un pan gigante, porque son las mismas unidades de medida. Entonces tengo 40 panes gigantes más 60 panes gigantes. Bueno, tengo 100 panes gigantes, o sea, 100 kilómetros por hora por delta t. Como los dos términos son semejantes justamente porque tienen las mismas variables y las mismas unidades involucradas, entonces las puedo juntar. Si no fuera así, no las puedo juntar, ¿sí? Entonces 40 y 60, 100, se llaman términos semejantes. Kilómetros por hora por delta t. Y si se fijan, me queda igualado al kilómetros por hora y yo ya puedo automáticamente pasar el 100 kilómetros por hora dividiendo y despejo la variación del tiempo, descubriendo cuánto tiempo tardan en encontrarse. Y se fijan, 80 kilómetros por hora sobre 100 kilómetros por hora, se va el 0 con el 0, y 8 dividido 10 es ese 0,8 que nosotros ya sabíamos por la situación anterior, ¿no? 0,8, y fíjense que el kilómetros se va con el kilómetros, ¿sí? Ay, perdón, acá puse una hora que no iba, Dios, esto no va. Eran 80 kilómetros. Sí, justo te iba a decir de dónde había salido. Sí, me está corriendo el tiempo, Fíjense cómo me di cuenta, ¿no? Porque tenía una hora de más, me quedó mal, si me tiene que dar el tiempo en horas, ¿no? Fíjense cómo la unidad de medida responde perfectamente a todo y me queda en horas como corresponde. Y acá tenemos que se encuentran después de 0,8 horas, es decir, 48 minutos. Perfecto, ahora que sabemos el tiempo, me pide también encontrar después de cuánto tiempo se encuentran y cuánta distancia recorrió cada uno. Bueno, entonces, para encontrar la distancia que recorrió cada uno, voy a estar agarrando que delta t vale 0,8, lo reemplazo en la ecuación horaria de uno, lo reemplazo en la ecuación horaria del otro y calculo cuánto recorren. Entonces, para el caso de Franco, la distancia, o sea, la posición final de Franco va a ser de 40 kilómetros por hora por, y tardó 0,8, ahí va, 0,8 horas. Fíjense cómo la hora se va con la hora, me queda 40 por 0,8, que eso efectivamente nos da 32 kilómetros. Bien, eso me dio la de Franco, que su posición final, no la distancia real, su posición es 32. Que casualmente sea la distancia que recorre Franco, sí, obvio, porque el sistema de referencia está en Franco, ¿sí? Pero fíjense qué pasa cuando lo reemplazamos en Mario, casi digo, en Martín. Posición final de Martín. No sé quién ahí tiene el micrófono encendido, chicos, y hace mucho ruido, si lo puede apagar, porfis. Muchas gracias. Menos 60 kilómetros por hora. Perdón que mi kilómetro sea tan horrible, pero esto de que esté andando tan lento me está irritando un poco.
0,8 horas más el 80 kilómetros. Fíjense que la posición final de Martín va a ser, bueno, menos 60 kilómetros por hora por 0,8, de vuelta en las horas se va con las horas, y menos 60 por 0,8 me da menos 48, ¿sí? Le pueden hacer con la calculadora si quieren. Y si a menos 48 le sumo 80, me vuelve a dar 32. Y ustedes ahí no se confundan, recuerden lo del sistema de referencia. Yo sé que acá lo ven y dicen, pero pará, ¿cómo que Martín da 32? Si Martín no recorrió 48, sí, Martín recorrió 48, pero recuerden que acá lo que está Es haciendo... el punto de encuentro, ¿no? Exactamente, ese es el punto de encuentro en función de que el sistema de referencia está en Martín. Y está perfecto que nos dé lo mismo, porque es un sistema de ecuaciones, ¿sí? Estamos resolviendo un sistema de ecuaciones, me tienen que verificar lo mismo para los dos. Ahora lo que queda en nosotros es, reinterpretar esta situación. Si vemos acá, está en función de Franco y este se entiende en función de Franco. Entonces, ahí pensamos y decimos, a ver, si Franco es el que originalmente hace 32, entonces oficialmente Martín va a ser 48, ¿sí? Pero el punto de encuentro sería de 32, ¿sí? Bueno, ahí lo hicimos por igualación, ¿sí? Bueno, lo último y dejamos, vamos a terminar como y cuarto por ahí. Total, sé que la profe Arias no arranca, así que... Y cuarto terminamos, ¿sí? Así usamos 10 minutitos más para explicar esto último. Fíjense que dijimos que este método fue igualación porque pudimos automáticamente igualar a uno con el otro. Ahora, hagámoslo por sustitución, pero como este ejemplo no está bueno para sustitución, inventemos uno random rápido. Van a ver que en la práctica, por ejemplo... ¿Dónde está la práctica? Acá. Ahí les estoy compartiendo el campus. Ustedes tienen un montón de cosas subidas porque siempre me olvido de priorizarlas, perdón, pero tengo tantas cosas en la cabeza que me olvido de hacer esto. Si van a actividades para practicar, que está lo del año, acá tienen, bueno, modelos lineales ya lo tienen que estar haciendo desde antes, relación de pronto y presión también, práctica 1 conjunto numérico que ya tiene que estar hecho. Bueno, después está la práctica 3. La práctica 3 es sistema de ecuaciones lineales, que es este tema, y análisis de gráfica de funciones, que eso todavía no lo vimos, ¿sí? Lo vamos a ver después. Entonces ustedes, después de la clase de hoy, ya podrían resolver la práctica 3 hasta... Perdón, esta es toda la práctica 3, quise decir hasta acá, ¿sí? Porque acá empiezan los análisis de funciones que todavía no los vimos, así que esto va a quedar para otro momento. Mientras tanto pueden hacer esta situación problemática, estos ejercicios que son directos, que no son situaciones problemáticas, otro problema y más ejercicios. Vamos a resolver juntos la primera situación problemática, ¿sí? Esperen que me están dando muy lento y no me está tomando el screenshot. Voy a tener que hacerlo a la antigua con el Paint. No me tomó la screenshot. Vamos a hacerlo a la antigua como en el Paint, que nunca falla. Bueno, vamos a resolver esta situación problemática para que también sepan cómo encarar la práctica, ¿sí? De hecho, la voy a hacer en otra pizarra para que no esté tan lenta. Sí, vamos a abrir una pizarra nueva. Ahí va. Porque ahí anda mucho más rápido. Perfecto. Vamos a resolver esta. Fíjense que dice, resolver la siguiente situación problemática planteando un sistema de ecuaciones de 2×2 y resolverlo por alguno de los métodos deseados. Por ejemplo, igualación o sustitución. Obviamente lo voy a resolver por sustitución porque es la idea de este ejercicio, ¿sí? Para que veamos los dos métodos. Dice, un curso del Instituto del Talar, que es la escuela en la que yo trabajo, tiene una cierta cantidad de alumnos totales. No dice cuánta cantidad de alumnos tiene. Pero sí empieza a decirnos que si duplicáramos la cantidad de mujeres y triplicáramos la cantidad de los hombres, la cantidad que hay originalmente en el curso, ¿no? El total de alumnos sería de 64. ¿Qué cosa? Mostrame. Pero si redujéramos la cantidad de varones a la mitad y la de mujeres quedase igual,
tendríamos un curso de 18 alumnos totales. Cuidado que ahí estoy escuchando la conversación de alguien con su familia. Seguramente es tarde porque vamos a poner. Silénciense, chicos, que estoy escuchando conversaciones ajenas ahí. No. Callejera fina. Abrigate. Y nos trae la cámara de nuevo que está ahí abajo. Estoy escuchando ¿Dónde ahí. está la mesita blanca, viste? Chicos. ¿El mueble blanco? Creo que puedo mutarlo. ¿Qué cantidad de mujeres y varones tiene este marrón, curso? sí, la marrón. Si hay más mujeres o si hay más hombres, dice, ¿sí? La mía y la de no, la puso para la lluvia, ¿no? ¿Listo? Acá que voy arriba y te llevo. Dale, ¿corto o tengo que verte la frente? Volví a silenciar. Perdón, que te silencié, pero es que no se puede. Bueno, entonces, fíjense lo siguiente. Lo primero que hay que tener en cuenta acá es que en esta situación problemática no me está dando ni las ecuaciones ni nada. Las tengo que armar yo por mi propia cuenta, ¿bien? Un poquito como hicimos en la primera situación. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Entonces, tenemos que recordar, ¿sí? Tenemos que reconocer que acá tenemos lo que se llama en matemática del lenguaje coloquial al simbólico. Tenemos toda la información escrita en palabras y la tengo que escribir en lenguaje simbólico, que es el lenguaje matemático. Y como les dije recién, lo que vamos a hacer es armar un sistema que tiene dos ecuaciones y dos incógnitas a la vez cada una. Entonces, en este caso, fíjense, ahí anda mucho más ligero, que las dos ecuaciones las vamos a armar con estas oraciones. Fíjense, no sabemos cuál es la cantidad total del curso, ¿sí? Tampoco sabemos la cantidad de mujeres y varones que hay. Y de hecho la pregunta es qué cantidad de mujeres y varones hay y cuál tiene más cantidad. Entonces, ¿cuáles serían las dos incógnitas que se vinculan acá? ¿Cuáles son las dos variables que yo tengo que descubrir? La cantidad de mujeres y la cantidad de varones. La cantidad de mujeres y la cantidad de varones. Ay, qué felicidad que ya ande bien esto, Dios mío. Entonces, lo que tengo que hacer es armar dos ecuaciones donde se vinculen a las mujeres y a los varones a la vez y de esa forma resolverlo como un sistema de ecuaciones, en este caso por sustitución, ¿sí? Entonces, si empezamos a leer, fíjense que dice, si duplicáramos la cantidad de mujeres y triplicáramos la cantidad de hombres, el total de alumnos sería de 64. Esto lo podemos escribir en lenguaje simbólico. Por ejemplo, si yo les digo que X es una cantidad de un número que no conozco, ¿cómo expreso el triple de ese número? 3 por X. 3 por X. Con Si un ahora 3. digo el triple de ese número aumentado en 2, ¿qué pongo ahora? Por dos No, X. aumentado de sumar. Más dos. Ha aumentado en 2. Entonces, acá está escrito en lenguaje simbólico lo que en coloquial significa el triple de un número aumentado en 2. ¿Se entiende? Entonces, lo que tenemos que hacer es armar esas dos ecuaciones interpretando las dos oraciones que justamente me están diciendo cómo armarlas. Entonces, ¿cómo sería la primera? Si duplicáramos la cantidad de mujeres y triplicáramos la de los hombres, el total de alumnos sería de 64. ¿Cómo escribo si duplicáramos la cantidad de mujeres? 2X. ¿2 qué? 2M. 2M. Porque dijimos que a las mujeres la voy a llamar M. Obviamente, si ustedes quieren, le pueden llamar X a las mujeres e Y a los varones, ¿sí? De hecho, sí tiene que ver con los cosas X e Y. Pero piensen que en este caso le llamé M y B, ¿sí? Acostúmbrense también que no siempre se va a llamar X e Y. Fíjense en las ecuaciones de velocidad recién, teníamos la B, teníamos delta B, teníamos diferentes cosas. Entonces, 2M sería si duplicáramos la cantidad de mujeres y triplicáramos la de los hombres, ¿cómo pongo eso? 3B. 3H. O más. 3B. Sí, perfecto, le pueden poner hombres H, pero si ya definieron acá que B va a ser varones, no pongan H, porque se van a marear, ¿sí? El total de alumnos sería de 64. ¿Cómo expreso al final eso? Sería una suma entre Igual 64. 64. Sería una suma igual 64. ¿Está bien? Porque si yo sumo a las chicas y sumo a los varones, me da el total, ¿sí? Entonces ahí acabo de poder armar la primera ecuación. Voy a llamarla la 1. Ahora con el naranjita, o con otro color, con el azul, qué sé yo, voy a armar, la violeta, qué sé yo, voy a armar la segunda. Pero si redujéramos la cantidad de varones a la mitad y el de las mujeres quedase igual, tendríamos un curso de 18 alumnos totales. Esta me hace armar la segunda ecuación. Entonces, si redujéramos la cantidad de varones a la mitad, ¿cómo escribo eso? Un medio de B. Perfecto, puedo poner B dividido 2 o puedo poner 1 medio por B. Las dos son válidas, usamos la que ustedes quieran. ¿Cuál escribo? Un medio de B. Un medio. Dividido 2.
1 medio por B o B dividido 2 es lo mismo, porque multiplicar por 1 medio y dividir por 2 es lo mismo. Más la cantidad de mujeres dice, la de mujeres quedase igual. Piensen bien, ¿qué voy a poner? 2 M. Bueno, esto es lo que cae en la trampa a todo el mundo. No voy a poner sería B 2M. solo. Solo B voy a sola. poner la M sola. ¿Por qué? Porque en la primera premisa yo no estaba poniendo la cantidad de mujeres reales que tiene el curso. La cantidad de mujeres reales que tiene el curso es la M. La cantidad de verdad que tiene de varones es B. Y juntos dan el total. La primera es una suposición. Estoy diciendo, si duplicara a las mujeres, si triplicara a los varones. Entonces, si digo que las mujeres quedan igual, en realidad quedan como realmente hay en el curso. Entonces tengo que poner la M sola, ¿sí? Tendríamos entonces un curso con 18 alumnos totales. Listo, ahí logramos armar, esto sería cantidad en realidad, hay que decirlo bien, cantidad de mujeres, cantidad de varones, ¿sí? ¿Se entendió cómo se armó? Ahora hay que resolverla. ¿Lo puedo resolver por igualación o por sustitución? Obviamente lo voy a hacer por sustitución. Para poder sustituir primero necesito que alguna de las dos ecuaciones tengan una de las dos variables despejadas. Fíjense que ninguna de las dos tiene a m igual a tanto o a b igual a tanto. Entonces voy a despejarlo en la segunda, ¿sí? Porque la segunda está más fácil, despejar la m. Voy a despejar la m, ¿sí? Entonces el primer paso voy a despejar la m. Despejo la m en la segunda ecuación. Lo escribo así, voy escribiendo los pasitos que voy haciendo. Despejo m en 2. Entonces me quedaría que si 1 medio de b más m es igual a 18, fíjense que el 1 medio de b pasaría restando y me queda 18 menos 1 medio de b. ¿Y ven que acabo de despejar la m? ¿Sí? Entonces, si m vale todo esto, en la segunda ecuación, la m de la primera ecuación también va a valer lo mismo. Y lo sustituyo uno adentro del otro. Entonces, paso 2. Sustituyo que m vale 18 menos 1 medio de b. ¿En dónde lo sustituyo? En la primera ecuación. Jamás sustituyan en la misma ecuación que acaban de despejar, porque se hace un círculo vicioso, un ciclo que no termina en nada, ¿sí? Siempre que despejamos la variable en una, sustituimos en la otra. Entonces, sustituyo m igual a 18, bla, 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 en el 1. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Y si es 2m más 3b igual a 64, ahora voy a meter toda esta expresión adentro de mi m. ¿Sí? Por lo que me quedaría 2 por, y cuidado, porque la m vale dos términos a la vez, 18 menos 1 medio de b, así que lo tengo que poner entre paréntesis para no generar conflicto. Entonces b la m se reemplaza por ese 18 menos 1 medio de b y queda multiplicado por el 2 y genera una propiedad distributiva. 2 por 18, 36, más por menos, menos. 2 por 1 medio justo da 1, así que me queda la b sola, 1 por b, más 3b es igual a 64, y fíjense que acá puedo despejar la b tranquilamente. Puedo juntar a la b con la b, menos 1b más 3b es 2b, y este 36 pasa para el otro lado, restando, porque acá está sumando, ¿sí? ¿Cuánto es 64 menos 36? 28. ¿Cuánto? 28. Perfecto, 28. Entonces el 2 ahora pasa dividiendo y me queda que la cantidad de varones es de 14. Ya sabemos cuáles son la cantidad de varones. Ahora tengo que descubrir la cantidad de mujeres, terminamos y cortamos, ¿sí? Porque se va a extender mucho, ¿sí? Ya sabemos la cantidad de varones y usamos el método sustitución, ¿sí? ¿Cómo sabemos las mujeres? Fácil. Si ya conozco los valores, puedo meter acá adentro. ¿Qué pasó? El micrófono de Nati. Ah, sí, es la persona que está ahí con él. Hallo la cantidad ahora de mujeres, porque ya saqué la cantidad de varones. Entonces, perdón, sí, está bien, lo dije bien. Entonces, reemplazo
Profe, Sí, ¿qué pasó? no la quiero interrumpir porque encima está con el tiempo ahí, pero rápido, a ver si me puede explicar cómo quedó ahí ese 2 por un medio, menos un medio, cómo quedó B ahí, esa parte no me quedó claro. ¿Esto? Sí, dice 2 por medio menos un medio B. ¿Cómo le quedó abajo? O sea, acá lo que hicimos fue ¿Cómo? reemplazar la m por ese 18 menos un medio de b acá. Entonces quedó 2 por todo ese 18 menos un medio de b entre paréntesis, más el 3b igual a 64. Y después hicimos la propiedad distributiva. 2 por Sí. 18, 36. Y 2 por menos un medio de b da menos b directamente, porque 2 por un medio es 1. Ah, listo. Ahí va ese. Entonces, reemplazo b igual a 14 y encuentro la m. Lo voy a reemplazar en las dos a la vez. Lo voy a hacer rápido, ¿sí? Porque después tienen que entrar con áreas ustedes. Pero no quiero dejar el ejercicio a medias. Además, este video claramente le ganó al anterior, así que se va a quedar este, ¿sí? Voy a subir este seguramente. Porque ya para el tercero voy a explicar lo mismo, pero voy a estar más cansada. Creo que este es el que mejor salió. Fíjense que quedaría 2 por m, que no lo conozco, más 3 por b, pero ya sé que b vale 14. Estoy reemplazándolo acá, ¿no? Es igual a 64. Me queda 3 por 14, 3 por 10. Bueno, 30, 3 por 4, 12. Me da 42 acá. Y este 42 pasa restando. ¿Cuánto es 64 menos 42? 22. 22. Y fíjense que este 2 pasa dividiendo. Y me queda que la cantidad de mujeres es 11. Yo podría quedarme con este resultado final y decir, listo, ya terminé, todo bien, todo perfecto. Pero no les recomiendo eso. Les recomiendo que también lo reemplacen en la otra y tienen que llegar al mismo resultado. Si no llegan a 11, hicieron algo mal en algún lado. Los dos les tienen que dar 11. Así que lo hacemos en los dos. Si lo reemplazo en la segunda, sería un medio por la B, que vale 14, más la M me debería dar 18. Entonces fíjense que... Miren que bien me quedó horrible. Fíjense que un medio por 14 es 7. 7 más m es igual a 18. El 7 pasa restando. Y me queda que m vale 11. Entonces me da lo mismo. Entonces me quedo súper segura de que lo hice correctamente. Y puedo contestar la respuesta, ¿sí? Hay 14 varones y 11 mujeres. En total hay 25 estudiantes. ¿Sí? Bueno, chicos, con esto ya pueden intentar empezar a practicar toda la práctica 3, excepto, ya les dije, hasta acá. ¿Sí? Hasta la hoja 2, nada más. Pasa que son bastantes problemas, bastantes ejercicios que pueden hacer. Una aclaración importante, acá, en este ejercicio es menos 8a más 18 igual a menos 2b. Y acá no es 5y, acá es 5b larga. Me confundí, porque si me parece que hay tres variables. Es 5b larga igual a 55. Les aclaro por las dudas, ¿sí? Bueno, chicos, los libero para que sean felices y vayan a la otra clase. Espero que hayan entendido bien la clase. Gracias, Sí, profe, profe. gracias. Y bueno, chicos, nos vemos la próxima semana. Les mando un besito y nos estamos viendo la próxima semana. Chau, chis. Chao, profe. Gracias. Profe. Nos vemos. Chao. Em,